COP16 Colombia. Paz con la naturaleza. Muy buenas tardes, los saludamos a esta hora en directo, como siempre, para invitarlos a que nos conectemos con la COP16. Maye, buenas tardes, ¿cómo estás? Ya recta final, día penúltimo, hoy la sesión 11 de la COP16. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Yo sé, muy buenas tardes para ti, saludamos también a todos nuestros televidentes, a recordarles también que Teleamiga se suma entonces a este diálogo por la biodiversidad que se realiza en Cali, la COP16, y estamos listos para hablar de detalles. Ha sido una semana clave importante para esos acuerdos fundamentales de aquí al 2030 y pensar que todos podemos contribuir al planeta. Pero Maye, ¿qué ha pasado hoy puntual, relevante en esta COP16 cerrando el mes de octubre? Varias cositas han pasado en las últimas horas, hay que decirlos, ¿no? Se aprobó el programa de trabajo sobre el artículo 8J que marca esta ruta clara, ¿no? Y actualizada al 2030, que ya se había hecho previamente en Montreal, se están haciendo esos acuerdos. Acuerdo con el marco global de biodiversidad. Esa es una de las avances que se han tenido. Y uno fundamental, Maye, se finalizó justamente la presentación de las 23 metas del marco global de biodiversidad. Uno de ellos, que me parece fundamental también, se habló ahí en esas metas, es a garantizar esa equidad de género entre mujeres y niñas, aunque uno crea también el ser humano es vital en esta conformación de esos resultados de la COP16. Muy importante, además hay que decir que los jóvenes están participando activamente en la COP16. Jóvenes líderes de Perú, Colombia, Alemania, Pakistán y Brasil se reunieron ya en la COP16 para hablar, hacer un diálogo sobre clima, sobre biodiversidad e intercambiar esas experiencias en cada uno de sus países. Y hoy queremos hablar de uno de los temas relevantes de esta COP16 y es ¿qué es realmente el cambio climático? Cuando uno habla de esto, se refiere básicamente a los cambios a largo plazo de las temperaturas y también los patrones climáticos, y todos tenemos que ver allí, pero uno habla de esto, pero a veces no sabemos puntualmente qué es exactamente el cambio climático, Maye. Muy importante, hay que definir esto y que hay que decirlo, ¿no? Esta definición que vamos a dar es de las Naciones Unidas. Se ha dicho también que el cambio climático se refiere a esos cambios, pero a largo plazo, que están ocurriendo en temperaturas y patrones climáticos. Estos cambios pueden ser naturales, como ya lo sabemos, variación de actividad solar, erupciones volcánicas y demás, pero hay otros aspectos que también forman parte de ese cambio climático. Y que es para muchos cotidiano, por ejemplo, hablar del desmonte de tierras, inclusive la agricultura, todo el tema petrolero, del gas, son fuentes más importantísimas de emisiones de metano que también afectan directamente al planeta. Siempre uno se pregunta, Maye, ¿qué te ha pasado en tu casa, con los familiares, todo el mundo? Oye, tanto que le damos a este planeta, ¿qué pasaría si el planeta hablara, se pronunciara? ¿Qué diría? Es muy interesante saber esto y vamos a escuchar justamente un testimonio, ¿no?, de alguien que participa en la COP16 activamente. Es David Choquenhuanca, que es dirigente sindical y político de Bolivia, y él hace ese pronunciamiento muy emotivo sobre qué pasaría si el planeta hablara de todo lo que le hacemos. Pues vamos a verlo, a ver qué diría el planeta si hablara. Si las aves, peces, reptiles y mamíferos pudieran hablar, nos juzgarían por la extinción masiva de especies y animales que no tienen retorno. Si los ríos pudieran hablar, nos juzgarían por los ríos contaminados en el mundo. Si los océanos pudieran hablar, nos juzgarían por los millones de toneladas de basura y residuos plásticos que cubren los océanos. Si el espacio pudiera hablar, nos juzgaría por la chatarra espacial que circula alrededor del planeta. Si la madre tierra pudiera hablar, nos juzgaría por el incremento de temperatura global que pone en riesgo la existencia de todos los seres que habitamos nuestro planeta. Nuestros pueblos exigen un despertar de conciencia, un camino de horizonte de vida y retomar el camino de la complementariedad, equilibrio y armonía. Ahí teníamos entonces a este dirigente sindical y político boliviano hablando en la COP16 sobre qué pasaría si la madre tierra, si nuestro planeta hablara de todo lo que está pasando, los reptiles, los mamíferos, el océano, en fin. Es bastante conmovedor y a veces nos pone a reflexionar, ¿no? ¿Qué le estamos haciendo al planeta?
Y mira, Maya, que justamente el cambio climático también contribuye de forma directa ahí a lo que pasa a las emergencias de la humanidad. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con huracanes, con sismos. Y vamos a citar lo que pasó justamente hace un par de días en Valencia, en España. Eso tiene que ver con un fenómeno climático que realmente pues ya van más de 100 víctimas fatales ahí en España. Todo por un cambio climático. Además, hay que decir, entre estos datos, como los que mencionas, las investigaciones muestran que 3.600 millones de personas ya viven en zonas muy vulnerables al cambio climático. Se prevé también que entre el 2030 y el 2050 el cambio climático va a causar 250.000 muertes adicionales cada año, solo como consecuencia de que hay desnutrición, paludismo, diarrea, estrés, porque eso también influye en la salud, ¿no? Y ya que hablas de eso, quiero pronunciarme y contar un poco sobre las zonas mal construidas, por ejemplo, con malas instalaciones sanitarias, en su mayoría en países en desarrollo. También se dan, obviamente, esos focos de complicar el tema ambiental. Y esto podríamos seguir hablando de lo que pasa ahí en la cotidianidad, en las ciudades, en los países. Pero atención, Maggi, si nos vamos al océano puntualmente, me encanta lo que pasa con la COP16, porque creo que todos hemos aprendido en estos días, fundamental, y aprendí una cosa importante. Las ballenas son fundamentales, importantes para el océano. Saben que sus heces y orina emiten una cantidad de nutrientes al mar que se alimentan de ellas muchas otras especies y también son abono, por ejemplo, para los grandes bancos de corales. Eso aprendimos. Maravilloso. Además que conocer nuestro ecosistema, ¿no? Claro. Conocer cómo funcionan. A veces pensamos, no, una simple abeja hace mucho. Claro. Las tortugas marinas también tienen una gran importancia. Vamos a escuchar justamente, hablando de las ballenas, ¿no? El Instituto de Conservación de Ballenas en Argentina nos explican claramente cómo las ballenas son claves para mitigar el cambio climático. Vamos a escuchar. Las ballenas juegan un rol clave en mantener la salud y la productividad del océano. Al alimentarse en sitios ricos en nutrientes y luego migrar, las ballenas mueven esos nutrientes y fertilizan el agua con sus fecas y su orina, estimulando el crecimiento del fitoplancton y del krill, que son la base de la cadena alimentaria marina. Por su gran tamaño y su notable longevidad, las ballenas acumulan mucho carbono en sus cuerpos. Al morir, ese carbono queda retenido en las profundidades marinas, donde sirve como alimento para otras especies durante décadas. Por eso, las ballenas son muy importantes para regular el clima y para mitigar las consecuencias del cambio climático. Un mar con más ballenas es un mar más sano y más resiliente. Un mar mucho más resiliente. Y vea lo que pasa, porque entre junio y octubre llegan al Pacífico colombiano las ballenas justamente a dar a luz a sus ballenatos y se ha disminuido esa cantidad. ¿Saben por qué? Porque ha subido la acidez de nuestro mar Pacífico y tiene que ver también con lo que hemos contribuido todos, con gases, con más distribución de basuras y mucho más, y hemos afectado también el cambio climático y por ende la llegada de ese espectáculo natural al Pacífico que es las ballenas entre julio y el mes de octubre. En estos días conversábamos justamente de los cambios que ha tenido el océano, ¿no? Ajá. Cuando hablamos del océano puntualmente, cambios de temperatura, de acidez, están provocando no solamente estos cambios en las especies marinas, sino también problemas con huracanes, que ya lo habíamos conversado, ¿no? Los tifones y demás. Hay un tema también fundamental en todo lo que se ha hablado allí, es la reducción de las emisiones de gases invernadero, justamente, y gracias a la mejora de las opciones en materia de transporte, alimentos y uso de energías, también se puede reducir. Y tenemos aquí justamente a un personaje muy importante, Maye, que es Simón Estiel, secretario ejecutivo de la ONU, y nos habla sobre eso, cómo todo afecta al cambio climático. Y es maravilloso que es una autoridad en el tema. Es una autoridad en el tema. Vamos a escuchar justamente el pronunciamiento de Simón Estiel, secretario ejecutivo de la ONU. COP29 is a vital moment for the world. We have the solutions to tackle the climate crisis. The decisions made at COP28 laid the foundation. Now, it's time to get on with it. We need to accelerate the transition to renewable energy and phase out fossil fuels quickly, but also fairly. This transition must leave no one behind. We also need to strengthen climate resilience. The world is facing more extreme weather events, rising sea levels, and unpredictable seasons. Communities need to be prepared and they need to be resilient. And crucially, climate finance is the great enabler, especially for the most vulnerable countries. They need the resources to put solutions into action. And everyone has a role to play. We rise together.
or we fall together. Let's make COP29 count. Resumiendo lo que nos decía el señor Simón Estiel, básicamente, que estaba diciendo en inglés, es que la invitación desde la ONU es a redoblar las soluciones al cambio climático que están en las manos de los gobiernos, las entidades y de todos y cada uno de los habitantes del planeta. Es pensar cómo puedo yo contribuir. Él lo decía, es redoblar. No hacer, es redoblar. Es ser mucho más energéticos y mucho más activos en pensar de verdad que el 2030 está a la vuelta de la esquina y es la hora cero para que este planeta o se salve o tenemos serios problemas, decía básicamente. Claro que sí, tratar también como de resolver esas brechas, ¿no? Que no permiten avanzar y que esos acuerdos se vuelvan efectivos. Ya veníamos de Montreal así, con unos acuerdos. Ese es el momento de implementarlos y realmente la razón de ser de esta COP16 es esa, buscar cómo se va a hacer ese trabajo. Hay algo importante que hay que decir, Joseph, que está relacionado con la salud, y es que la Organización Mundial de la Salud dice claramente que el cambio climático preocupa porque está afectando seriamente y es una amenaza grave para la salud humana. Afecta no solamente en cambios físicos, a todos los aspectos en sistemas naturales como humanos, incluidas condiciones sociales y económicas de las comunidades. Entonces es un tema que también afecta a la salud. Y es una amenaza constante, Maya, es una amenaza constante. Alguien decía que, por ejemplo, también, inclusive la pandemia que vimos tan dura en el mundo, que era justamente el COVID-19, también tenía que ver con esos virus que se van multiplicando por el cambio climático. Así que el llamado de la OMS es importantísimo. Importantísimo, y los efectos del cambio climático también están dejando sentir sobre el personal y las infraestructuras de salud, como ya lo había mencionado hace un momento, las crecientes tensiones también que se derivan de fenómenos como cambios de temperatura y demás. Vamos a escuchar también en este momento a Susana Muhammad, quien habla acerca de la naturaleza, que está tratando también de adaptarse a las nuevas condiciones de cambio climático, porque está pasando en este momento y cómo ha hecho la naturaleza para tratar de adaptarse a esos cambios. De defenderse de lo que hacemos. Ahí está la ministra de Ambiente y presidenta por 2 años de la COP16, Susana Muhammad. We should create stronger synergies and understanding between the climate situation and the biodiversity loss. And that both of them are like two sides of the same coin, but we are treating them as if they were two separate coins. Because as the scientists and IPBES, IPCC, the scientist panel for the Amazon has recognized, the level of emissions that we are seeing do not reflect that we will be able to stabilize temperature. And that has a profound impact on nature, which is already right now also looking forward how to adapt. Nature is adapting, is shifting. Some of it is collapsing with the social and economic consequences. Some of it is working to adapt. And we don't even have enough scientific research to understand how nature is adapting to the new conditions of temperature and climate. And what does that mean for the livelihoods of millions of people around the world. Ahí decía, la naturaleza se está adaptando a los cambios y a la agresión que permanentemente le da al ser humano y eso debe parar. Creo que, Maya, cuando uno recuerda y piensa lo que pasó a inicios del 2024, que lo tenemos todos grabados en la mente y ¿saben qué? En el corazón. Mucha gente lloraba viendo cómo ardían los cerros orientales en Bogotá y sabiendo cómo se estaban muriendo plantas, una cantidad de especies morían, migraban, fue muy doloroso y también eso tiene que ver, por Dios, con el cambio climático. Tiene todo que ver, las sequías, inundaciones, subida de nivel del mar, todo eso ocasiona el aumento de temperaturas y por supuesto los incendios forestales. Tú lo acabas de decir, Joseph, a comienzos de este año Colombia se enfrentó pues a estos diversos fenómenos en varios departamentos y también en Cundinamarca y en Bogotá, nuestros cerros orientales afectadísimos, ¿no? Se pierde además una enorme cantidad de fauna y de flora también en esos lugares. Mira que aquí tenemos un llamado, justamente como un reporte de los amigos de la Cruz Roja Seccional Bogotá, Cundinamarca, que nos cuentan un poco cómo vivieron ellos justamente esa emergencia tan difícil, tan devastadora, porque yo insisto, mucha gente se acuerda y llora viendo los cerros en la noche rojos. Ahí están los amigos de la Cruz Roja que nos contaban cómo vivieron ese momento tan difícil ambiental en la capital de los colombianos. A principios de este año, Colombia fue testigo de una serie de incendios forestales que dejaron una marca profunda en la naturaleza. En pocas horas perdimos gran cantidad de hectáreas de bosque, destruyendo flora y fauna que tardarán décadas en recuperarse. Estos incendios nos recordaron la fragilidad de nuestro entorno,
y la importancia de estar alertas y tomar medidas de prevención. Los incendios forestales no solo destruyen hectáreas de bosque, también amenazan vidas humanas, animales y tienen un impacto devastador en nuestro medio ambiente. La mayoría de estos incendios son causados por la mano del hombre, ya sea de manera intencional o por descuidos que podrían haberse evitado. La prevención es clave. Pequeñas acciones como apagar correctamente una fogata, evitar arrojar colillas de cigarrillos y respetar las normativas de cuidado de las áreas naturales son esenciales para proteger los bosques y las montañas. No es cuestión de una época del año. Actuar para evitar los incendios forestales es una tarea que tenemos todos los días. Joseph, ahí teníamos entonces a la Cruz Roja colombiana haciendo ese reporte, como esa de recorderis de todo lo que vivimos los colombianos a principios del 2024. Esperamos que eso no se repita, ¿no?, en ningún otro año, porque fue bastante lamentable, sobre todo para los cerros de Bogotá. Así es, ojalá no se repita. Y creo que esta COP16 ha tenido una cobertura tan impresionante que todo el mundo ha podido tener acercamiento y acceso a esos documentos, a las charlas, a las conferencias. Y por eso la pregunta que le hacemos a usted ahí en casa: ¿qué ha aprendido usted como familia, como colombiano, de esta COP16 en temas del planeta? Maye, ¿tú qué has aprendido del COP16? Yo creo que la COP16 nos deja pues una reflexión súper importante acerca de nuestro ecosistema, ¿no? Cómo funciona cada una de nuestras especies engranadas con otras y cómo ese equilibrio hace que nuestro planeta funcione correctamente. Cuando se va uno, nos afecta a todos. Me encanta eso. Y también entender que este planeta es perfecto. Dios lo hizo perfecto, sí, pero a la misma vez es muy sensible y depende de nosotros no hacerle daño. Pues queríamos hoy contarles esto acerca del cambio climático, fundamental tema en la COP16 que va terminando. Agradecer también a todo el equipo técnico que hace posible esta transmisión en directo en el máster aquí en el estudio. Y a ustedes, como siempre, gracias. Y pensemos todos que podemos seguir aportando a que este planeta, antes de 2030, pueda salvarse de tanto daño que le hemos hecho. Así es, Joseph. Bueno, y a todos ustedes, gracias por acompañarnos. Gracias a Joseph y a todos. Y recuerden continuar con la programación de Teleamiga. COP16 Colombia. Paz con la naturaleza.